Propósito de la comunicación. Siempre al comunicarnos lo hacemos con una intención, con un propósito. Es lo que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos un mensaje. Sus tres bases son informar, entretener y persuadir. Informar, como por ejemplo una conferencia, una sesión, un anuncio publicitario o una plática interpersonal para contar alguna novedad. Entretener es cuando se cuenta un chiste, un cuento, una anécdota o una conversación trivial. Persuadir es la comunicación que pretende modificar la conducta o la opinión de una o más personas. Por otra parte, los propósitos específicos son aquellos que se desprenden de los propósitos generales. El propósito general de informar tiene propósitos específicos. Explicar es dar a conocer un proceso o funcionamiento de algo. Describir da las características esenciales o accidentales de algo para que el público construya en su mente una imagen. Definir, aclarar un término. Exponer, presentar o dar a conocer un tema. Los propósitos específicos de persuadir son motivar a la acción. Es lograr que los fumadores dejen de fumar, es un ejemplo. Convencer o formar. Es un propósito específico que pretende establecer una opinión o creencia o actitud respecto a algo. Convencer, reforzar. Este propósito se emplea cuando el público ya aceptó una opinión, actitud o creencia y se ofrecen razones para consolidar esa idea. Convencer en cambiar. Consiste en modificar la idea, actitud, creencia u opinión que el público tiene al respecto de algo. Las funciones de la persuasión son motivar a la acción, convencer y refutar la idea. Las funciones de la lengua. Por medio de la lengua se expresan diferentes mensajes según la intención comunicativa deseada. Por ejemplo, un doctor que atiende a un enfermo utiliza la función referencial para explicar su padecimiento, su causa, los riesgos que corre y el tratamiento adecuado para su recuperación. Cuando el doctor instruye sobre la administración de los medicamentos, la ingesta de alimentos y en algunos casos, recomendaciones son en ejercicio que el paciente debe realizar. Esta utilización da función apelativa que se caracteriza por orden de médico son instruir, indicar, ordenar o dar recomendaciones. Sus funciones de la lengua son funciones referenciales o denotativas. Las que se refieren al contexto nos llevan al nivel de relación de una idea con otra. La función referencial se cumple cuando una idea se expresa para explicar algo sobre la cosa o objeto. Funciones metalingüísticas. En código son los elementos comunes que permiten la comunicación, a la capacidad de reflexionar sobre una lengua tomando como instrumento la lengua misma. Se conoce como función metalingüística. Funciones emotivas, sintomática o expresiva. Lo que dice siempre denota la posición de quien lo dice de frente a lo que dice. Función poética. Es una función que en lenguaje cubre a considerar lo que se dice con lo que dice. La relación del mensaje consigo mismo. El mensaje considerando como tal no tiene más objeto que ser una expresión. Función enfática. La función enfática tiene precisamente la finalidad de poner en contacto lingüístico o a los interlocutores situados en el diálogo para, en caso necesario, abierto ya en el canal y en el asunto. Función apelativa o connotativa. Se dirige a un receptor, tiene la intención de involucrarlo y ponerlo en acción. La lengua permite que quien recibe el mensaje defina su relación con el mensaje y quien lo envía, logrando una reacción o posición en el receptor. Tipos o niveles de la comunicación. Los tipos de comunicación se pueden diferenciar por sus características, comprendiendo sus actos comunicativos entre las personas que participan y la relación entre sí. Se divide en comunicación intrapersonal y comunicación interpersonal. La intrapersonal es
es la comunicación que tiene lugar dentro del individuo. Para decirlo brevemente, es hablar con uno mismo. Una persona puede ser una emisión y resultar simultáneamente en su interior. En la interpersonal es la relación directa que se establece entre un emisor, un receptor o varios receptores, usando el lenguaje como medio, efectuando un intercambio de mensaje en el cual los participantes se ofrecen recíprocamente señales verbales y no verbales, lo cual significa que se tiene una retroalimentación inmediata. Sus características son la participación de dos o más personas finalmente próximas. Existe un solo foco de atención cognitiva visual. La interacción se da mediante un intercambio de mensajes en que los participantes se ofrecen recíprocamente algunas señales. La interacción es cara a cara en contextos interpersonales en gran parte no estructurados, es decir, son regidos por pocas reglas. También se divide en comunicación grupal y comunicación organizacional. La grupal la creó Kurt Lewin. Señala que un grupo es un conjunto de personas donde los miembros influyen unos en otros, pues existen interdependencia entre ellos, en tanto que la conducta de uno es modificada por las acciones y conductas de los otros miembros del grupo, donde hay interacción o comunicación. La comunicación implica reciprocidad e intercambio mutuo de ideas, opiniones e información, tanto verbal como no verbal. La comunicación organizacional es una forma de comunicación interpersonal, pero de diferentes características. En una organización es necesaria la jerarquía y el flujo en función de decisiones de poder. También tenemos la comunicación masiva e intermedia. La comunicación masiva es la comunicación de difusión o de masas y recurre a la ayuda de la tecnología moderna bajo la forma de medios masivos. No debe confundirse la presencia de estos instrumentos con el proceso mismo. La comunicación intermedia se sitúa entre la comunicación personal y la masiva. Los medios de los que se vale son, entre otros, el teléfono, estaciones de radio telegráficas y satélite y el teletipo. Los medios de comunicación. La comunicación humana está íntimamente vinculada a la tecnología. Conforme los medios de tecnologías relacionadas empezaron a usarse, los patrones de comunicación cambiaron. Cada vez más personas fueron capaces de comunicarse con mayor facilidad y eficiencia con grupos más grandes de gente. Medio puede definir como un dispositivo que expresa información a través de la distancia para que las personas que están lejos puedan comunicarse. Con el medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso de comunicar o comunicación. Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Muy probablemente la primera forma de comunicación entre humanos fuera de signos y señales, empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. Los medios masivos son las diversas formas industrializadas de producir información y entretenimiento para la sociedad de consumo. Sus características son auditorios relativamente grandes. Se trata de un auditorio heterogéneo y el medio actúa en forma pública, transmite de manera transitoria. Propósito o funciones de los medios de comunicación masivos de comunicación. El propósito de informar en los medios depende de en qué ideología lo harás, en base a informar, educar, entretener, formar, opinión, enseñar, controlar y publicidad, etc. La primera sería la función informática. Difunde las noticias y el conocimiento se veraz, creíble, debe tenerse cuidado con no transgiversar la información. La función cibernética. Actúa como medio de control de la sociedad y actúa como sensores de la respuesta de los medios receptores. Función informática. Se puede relacionar con la información de valores, de adquisición, de cultura, de educación, pero también se puede hacer mal de uso fomentando la violencia, la morbosidad, la pornografía y otros antivalores morales. Función recreativa. No solamente proporciona información, sino también distracción y entretenimiento para permitir en un descanso físico y mental. Sea de ocio.
Tendrían de características positivas y negativas. Las positivas serían: las características positivas de los medios de comunicación residen en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a extendidos lugares del planeta en forma inmediata. Los medios de comunicación, de igual manera, hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas o por lo menos no desaparezcan por. Las negativas serían: en muchos casos tienden a formar estereotipos seguidos por muchas personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en su difusión. La gente ama los medios de comunicación, pero también existe un legado de miedo sobre la difusión de efectos no deseados y dañinos. Así como se pueden usar los medios para entregar mensajes, por ejemplo, de personas a productos, también se pueden dar mensajes que pueden ayudar a la gente que oye o ve sobre los temas sociales que tratan de solucionar. Por ejemplo, mensajes sobre no consumir drogas o ahora último sobre la prevención de embarazos no deseados en los jóvenes. Los medios son un poderoso instrumento de socialización, tanto o más poderoso que la familia, la escuela o el trabajo, porque forman los sentimientos y las creencias, entrenan los sentidos y ayudan a la forma de la imaginación social. Llegan a las personas a través de la vista, el oído, de ambos, en combinación muy atractivas y envolventes. Los medios masivos de comunicación son los distintos medios canales artificiales de transición y información dirigidos a la gran cantidad de personas que se encuentran en el anonimato. La prensa. Con la invención de la imprenta por Gutenberg a finales del siglo XV, contribuyó a la difusión de los libros y por lo tanto a la cultura. Anterior a la imprenta, la difusión de los libros se hacía copiando en un texto dos conocidos manuscritos, los cuales no representaban copias fieles por la posibilidad de contener errores. La imprenta coincide con el momento histórico de la transición de la Edad Media al Renacimiento, que viene a construir en la origen de los medios masivos de comunicación. Los libros se difunden en latín por ser la lengua más utilizada en esa época. El periódico es un medio de comunicación eminente visual por medio de palabras escritas y las imágenes que lo completan. En la actividad de la prensa ha aprovechado en Internet para crear diarios con elementos que no se podrían incluir en el papel, como videos y sonidos. La radio. Mucho se ha discutido sobre la paternidad de la radio, debido a que hubo investigadores que trabajaron primero las ondas electromagnéticas hasta el físico italiano Guillermo Marconi inventa la radio como producto de todas las investigaciones anteriores. En el mundo de las telecomunicaciones, la radio significó un gran logro, ya que completamente eran insustituible telégrafo de Samuel Morse. En esos años era igual sentarse frente a la radio y escuchar las noticias. También la radionovela, como en la televisión ahora. La radio también se ha incluido en el Internet, por lo que también se puede escuchar la radio en la red. La importancia de la radio radica principalmente en que es un medio de comunicación totalmente auditivo y rápido. Televisión. Los inventos no son productos de un primer intento, son años de experiencia previos al funcionamiento eficaz del mismo, y la televisión no es la excepción. Tiempo después, los experimentados de Conwell, Searle y Cobell produjeron adelantos que sirvieron para dar los pasos a la producción de la televisión. Corman inventó el iconoscopio, el cual se considera el antecesor más próximo de la televisión, hasta que en 1923, mismo año en que se inventó el iconoscopio, la RCA lanza en televisión como primer intento de experimento. La televisión nació como producto de la confluencia de varios inventos, tales como la fotoelectricidad, el análisis de la línea en las imágenes y la transmisión de ondas hertzianas.
Cine. El cine también es conocido como el séptimo arte, se ha convertido en una fuente de entretenimiento. Los hermanos Lumière, creadores del cine, proporcionaron a la humanidad un nuevo medio de difusión que vendría a impactar en la historia de la comunicación. En inicio, las películas carecían de sonido, por ello es recordado esta época como el cine mudo. Para 1927 se incorpora el sonido al cine y ello trae consigo el auge para esta forma de entretenimiento. Mucho contribuyó al cine el mago francés Georges Méliès. El cine se convirtió en el medio por excelencia. Internet. En la década de los 60, cuatro universidades norteamericanas se unieron para crear lo que ahora conocemos como Internet, a partir de un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Internet facilita la posibilidad de recibir datos precisos en cualquier tema y en cualquier lugar del mundo de forma casi instantánea. Por esos motivos, este medio se está haciendo rápidamente. Desde muy pocos usuarios en los años 60 y 80, Internet se ha masificado como fuertemente a partir de los años 90, siendo uno de los medios más usados en el mundo. La Internet, en nuestra vida moderna, ha llegado a constituirse en el medio de comunicación más utilizado, específicamente por su rapidez.